Amigos, bienvenidos a El Búho TV. Está con nosotros ahora la jueza superior Sandra Lazo de la Vega. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen porque recientemente ha ocurrido algo inédito en el Poder Judicial. Había una denuncia de la jueza Sandra Lazo de la Vega contra un juez superior también por unas agresiones de las que ha sido objeto que han trascendido incluso a nivel nacional. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, señora Mabel. Gracias por la deferencia de su invitación. Hay gente que aún se pregunta si es verdad o hay una exageración de parte suya que el juez superior Percy Gómez Benavides la ha llamado menopáusica y la acusa de tener mal carácter por el hecho de no tener hijos. ¿Eso ha sido así realmente con esas palabras textuales? Gracias por la pregunta. Así ha sido. No solo es un asunto que tiene que ver con la respetabilidad básica que tenemos como seres humanos y como mujeres, pero tengo en mis manos y le he mostrado un escrito de descargo ante una denuncia que no solo yo presenté, sino dos jueces más. Por maltrato. Por maltrato laboral. Y él se permite responder ante el señor presidente de la Corte, el señor Johnny Cáceres Valencia, en esos términos. Empieza su escrito abocándose de principio a mi compañero, Víctor Raúl Zúñiga Urday, uno de los denunciantes, y después todo el contenido del sendo documento de 9 hojas se dedica a mi persona y empieza así, señalando textualmente eso. Aparte de que me señala como una persona que puede estar afectada por una gran quiebra de valores, que para mí ya es bastante agraviante, señala que los textos de la denuncia, como si fueran solo míos, estimo, dice él, solo obedecen a una expresión de su temperamento emotivo incontrolable que ostenta y probablemente justificado por su edad, cerca de 50 años, y probablemente por el periodo menopáusico, que es un fenómeno muy humano en las damas a cierta edad y que transforma su conducta. Así es textual. No tengo por qué mentir y realmente odio la mentira. Ahora, esto refleja para muchos, también de alguna manera explica el comportamiento en general, en términos generales del Poder Judicial, por el que motivó la marcha Ni Una Menos, que hay un prejuicio generalizado en la sociedad que afecta también a los magistrados y de ahí esos fallos que indignaron de alguna manera a la población. Usted como jueza superior, que es un cargo al que seguramente ha llegado después de varios años de trabajo y claro de sí. pasar varias evaluaciones, ¿cómo siente ese, no sé, llamarlo machismo que afecta a toda la sociedad y que vemos, por ejemplo, en estos fallos judiciales, que también involucra a los propios magistrados, ¿no? A una parte de ellos por lo menos? Creo que el asunto del machismo, sí, es cierto, es un asunto que está imbricado en las mentes de las personas en nuestra comunidad, lamentablemente, y que no podríamos decir que los jueces escapamos a eso, es probable, pero objetivamente la denuncia que se ha hecho no es en contra de la institución en general, es respecto de un magistrado en particular, de quien ya desde hace muchos años atrás se venía escuchando voces de maltrato a trabajadores, a nuestros jueces provisionales que por su sola condición de no ser titulares merecían un trato diferenciado y realmente desproporcionado, que no es digno del respeto. El año pasado, a fines de año, quien habla, con mi compañero Víctor Raúl Zúñiga Urday, estuvimos constituidos en el despacho del señor juez presidente de Corte, Johnny Cáceres Valencia, y él es quien me suplicó a mí como titular que por favor accediera, así fue, delante de mi compañero, que accediera a conformar colegiado al año siguiente. Usted, más o menos la gente debe conocer que todos los años se reconforman las salas, los tribunales superiores. Ya eso se le llama un colegiado, exacto, un tribunal de tres. Un tribunal de tres colegiado. ¿Por qué razón? Porque según palabras textuales de él, nadie quería trabajar con él. Nos expuso la situación de que habían venido muchos a su despacho ya a solicitarle, por favor, que no los ubicaran en el tribunal del Señor, precisamente ¿por qué? Por la razón de lo que ya se escuchaba a voces.
y me dijo incluso que pudiera pues elegir con quién trabajar, y estaba en ese momento con mi compañero Víctor Raúl, con quien tengo mucha confianza. Hemos trabajado ya anteriormente y de inicio no quisimos, porque ya habíamos escuchado, es más, el propio presidente nos estaba informando lo que pasaba, incluso nos había informado que hasta un juez provisional, si no es más, habían pedido, no importa, regrésenos a nuestros despachos, no importa, ganaremos menos, no tendremos antigüedad como jueces titulares, como jueces provisionales, pero no voy a... definitivamente sí. Esto no es nuevo. Ahora, no es nuevo. Lo que a la prensa de alguna manera nos sorprendió fueron las declaraciones del presidente de la Corte, Johnny Cáceres, porque justamente habían dado una conferencia de prensa respecto al evento Ni Una Menos, ¿no? Y entonces a la salida se le preguntó por su caso, la denuncia que usted había hecho pública, no sé si el día anterior o 2 días antes, y él manifestó que se trataba de un asunto personal, un conflicto entre 2 jueces que ya les había llamado la atención, y cuando se le preguntó si era dable que el juez superior Gómez Benavides se disculpe, él dijo, deberían disculparse entre ambos. Y eso me sorprende, porque si esas palabras que usted nos ha dicho están escritas en un documento, entonces realmente debería llamarnos la atención a todos, claro, y principalmente al presidente de la Corte. ¿Usted qué siente respecto a eso? Por cierto, tiene toda la razón, porque uno se disculpa cuando ha cometido algo irregular o algo mal, una agresión ante nuestros compañeros, porque siempre puede haber algunos inconvenientes. Pero el caso es que yo me pregunto, ¿he sido la única denunciante? No. En las denuncias que efectúa también la doctora Patricia Posadas Larico, que la extiende al sindicato, ¿se refiere solo a un caso aislado nuestro? No, se refiere a hechos que ya venían desde hace mucho tiempo atrás. Y entonces yo me pregunto, ¿es denunciar una situación de agresión contra alguien por el solo hecho de exigir lo que como derecho nos puede corresponder, un buen trato, un adecuado trato y respeto fundamentalmente para mis compañeros, porque siendo yo titular, debo considerarme como una hermana mayor dentro de esa casa de justicia y debo tratar y dar el ejemplo a mis compañeros? Pero entonces me extraña mucho, o quizás debe haberse olvidado el señor presidente lo que pasó, porque en realidad así fue. Fue en presencia del doctor Víctor Raúl Zúñiga Urday, y esto no era un asunto que pudiera taparse con un dedo, como si pudiéramos tapar el sol. ¿Usted en algún momento en esta queja o denuncia que le hace por maltrato, o en las roces que ya habían tenido antes, digamos, en respuesta a lo que él dice, en algún momento también hay una agresión mutua, como dicen, no, de repente le llama andropáusico, no, doctora, o alguna cosa referida a su persona, no, más doctora, allá de su calidad de juez? No, se queja de que le he dicho grosero. Lo que hemos denunciado es que su conducta es grosera. Pero es que no solo, señora Mabel, no solo llegó a menospreciar mi condición de mujer por la edad que tengo, menopáusica como fuere, a menospreciar el hecho de que no tengo hijos, sin preguntarse siquiera a cuántas mujeres más agraviaba con esa situación, tantas mujeres que quizás pudieran padecer hasta una esterilidad y que sufren por no tener a una criatura nacida de su vientre. No le importó, y no es así. No quedó allí. Por defender a mis compañeros, pasó a una agresión mayor que es realmente irrepetible contra la dignidad de una mujer. Llegó a señalar en algún momento a grito limpio, como ya en algún momento lo precisé, a modo de desmerecer mi intervención a favor de mis compañeros, que habla como la secretaria que llegó a ser juez. Sí, fui secretaria y llegué a ser juez. Vendiendo cuerpo y alma. Y dijo, vendiendo cuerpo y alma. Y esas mismas palabras y todo ese contexto también lo plasmó por escrito. Así, a grito limpio, que llegó a difundirse eso hasta la fiscalía. Y sabe Dios, ¿dónde más? Como lo dije, no puedo yo ir a aclarar a cada persona cómo ingresé, pero tengo un buen nombre que mis padres me heredaron, señora Mabel.
Y a mí me ha costado estudiar, he sido muy disciplinada desde muy niña y me ha costado estudiar como quizás a muchas personas también, pero no me puede decir una situación tan infame como esa. Claro, claro. Justamente ahora que se ha despertado esta ola de indignación por agresiones físicas, pero se ha hablado también y ha salido en la marcha, y ojalá sea un sentido común a partir de ahora en la sociedad, de que la agresión psicológica también es igualmente grave, y a muchas mujeres profesionales, como es su caso, esa suele ser una agresión frecuente, ¿no? De si llegan a algún puesto, algún cargo de poder, ¿no? Cuestionarlo, decir que ha sido en base a vender cuerpo y alma, ese tipo de expresiones, ¿no? Sí. Y realmente creo que no está legislado, pero yo pienso que a partir de su caso, porque hasta a una jueza le puede ocurrir, ¿no?, que hay este tipo de discriminación y de agresión que efectivamente, así no sea física, puede dejar, yo me imagino, secuelas muy importantes a una persona, ¿no? Es una indignación absolutamente justificada y muy profunda. Yo me pregunto, si yo como juez, que soy una mujer que me he preparado en el derecho, que estoy ejerciendo como autoridad, no me he librado de expresiones semejantes, ¿qué se puede esperar? Y todavía por escrito, porque a veces uno puede irse de boca, hay personas que se van de boca, no controlan la lengua, pero por escrito ya uno medita, ¿verdad? Entonces solamente le hago la pregunta, es cierto, no solo los golpes duelen, las palabras a veces pueden ser como estocadas que trastocan el alma, sí, es cierto.